¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Estados Unidos ha perdido capacidad de gestión en los asuntos globales, situación que se aceleró durante el gobierno de Donald Trump. Hoy, el gobierno estadounidense debe enfrentar no solo una crisis en las relaciones transatlánticas, sino el reposicionamiento de Asia y, sobre todo, de China en la geopolítica mundial. Muy buenos días, México, buenas tardes, España, también buenos días en Perú, muy buenos días en Cuba. Tenemos un panel multinacional el día de hoy, nos da mucho gusto. Más gusto me da darles a todos la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestra serie de seminarios que operan bajo el tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Pero en esta octava temporada, como ustedes saben, nos estamos centrando en el análisis de la paz, la seguridad y el desarrollo, que además son los tres grandes ejes temáticos de nuestro centro Olof Palme México. El día de hoy estamos aquí reunidos, convocados para tratar un tema sumamente importante, de enorme interés para México, para América Latina y para el mundo, las relaciones de América Latina con las grandes potencias. Para ello, pues contamos con la participación de tres connotados expertos, el doctor Gaetano Guevara Berña, la doctora Susana Gratius y el doctor Helio Fidel López Velas. Ellos se están conectando desde latitudes remotas, como comentábamos. El doctor Gaetano Guevara Berña está contactándonos desde Perú, la hermana República del Perú. Bienvenido. La doctora Susana Gratius está en España. Ella es alemana, pero nos está haciendo el honor de estar con nosotros desde España. Y el doctor Helio Fidel López Velas se encuentra en Cuba, en la hermana República de Cuba. Pues bienvenidos los tres. Quiero recordarle a nuestro auditorio que pueden formular preguntas para nuestros distinguidos invitados. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de ellos. Comienzo con el doctor Gaetano Guevara. Él es oficial de Marina con el grado de capitán de navío. Él dirigió el Centro de Entrenamiento y Capacitación de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, SECOPAZ, de las Fuerzas Armadas del Perú. Tiene una experiencia laboral de 34 años en la Marina de Guerra del Perú. Ha sido observador militar de las Naciones Unidas en Sudán entre 2006 y 2007. Ha sido director de Humanidades y Ciencias Navales en la Escuela Naval del Perú, docente en la Escuela Naval y centros académicos de la Marina de Guerra de ese país. Él es egresado de Ciencias Histórico-Marítimo-Navales en la Escuela Naval del Perú, calificado como infante de marina por actividad e ingeniería electrónica por orientación. Cuenta con estudios en la Argentina y en los Estados Unidos,
Tiene un magíster en gestión pública y también cuenta con un magíster en gobernabilidad en el Instituto de Gobierno y egresado de Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales con mención en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente en la Universidad Privada del Norte de Perú. Y tiene una extensísima experiencia en historia, en temas históricos. Él es un apasionado de la historia y de hecho nosotros nos conocimos porque compartimos este interés por las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Entonces me da mucho gusto tenerlo con nosotros. Don Gaetano, bienvenido. Paso rápidamente a mencionar algunos datos curriculares de la doctora Susana Gratius. Ella tiene una extensísima experiencia en investigación y docencia en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Ella ha trabajado en instituciones como el FRIDE. Recuerdo que hace algunos meses entrevistamos por acá al asistente de Olof Palme, a Pierre Chory, que dirigió el FRIDE. Fue una experiencia muy grata conocer sus reflexiones sobre los complejos problemas que enfrentamos en el mundo de hoy. Pero bueno, la doctora Susana Gratius, además de haber sido investigadora senior en esta Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, también es docente investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, en Hamburgo, investigadora en el Instituto de Estudios Iberoamericanos, miembro del equipo de investigación en proyectos como relaciones entre la Unión Europea y América Latina, birregionalismo en un mundo global cambiante, coordinado por la Universidad de Gießen y financiado por la Fundación Volkswagen. Y también trabajó en el IRELA, otro think tank importantísimo alrededor de estos temas de relaciones entre Europa y América Latina. Ha participado en innumerables equipos de investigación y tiene una serie de publicaciones sobre estas materias. Le damos la más cordial bienvenida. También nos acompaña, como comentábamos, el doctor Helio Fidel López Velas. Él es doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, jefe de la disciplina Historia y Cultura Universales en dicha institución de educación superior. Él además es escritor, dramaturgo y director de teatro. Imparte las asignaturas de Historia de América Latina y el Caribe e Historia de Estados Unidos. Creó y dirige el proyecto de investigación Observatorio de Política sobre América Latina y el Caribe. Ha participado en eventos e impartido conferencias en universidades de Cuba, Nicaragua, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Francia. Pues como pueden ver, tenemos un panel de lujo. Estamos muy contentos de recibirlos aquí. Y sin más, vamos a comenzar. Les recuerdo a los participantes, idealmente les pediríamos una presentación de unos 15 minutos, puede ser un poquito más, pero un poquito más. Y después de las 3 presentaciones, vamos a recoger las preguntas del público, las pondremos a consideración de ustedes y, por supuesto, tendremos un debate muy, muy interesante. Le pido entonces al doctor Gaetano Guevara que por favor haga uso de la palabra. Muy agradecido, María Cristina, un honor estar en tu programa. Voy a empezar la exposición, ¿no?, referente a las relaciones de América Latina con países potencias en el mundo. Básicamente lo mío está en la historia, centrado en la historia. El sumario de la exposición en la que podemos apreciar los conceptos de Latinoamérica, el Galeón de Manila, el lago español, el Tratado de Tordesillas. Vamos a revisar la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos en la influencia en América Latina. Vamos a ver la independencia de los países latinoamericanos en el siglo XIX, América para los americanos, la diplomacia del cañonero. Vamos a revisar migraciones asiáticas a Latinoamérica, la Revolución Rusa y su influencia en Latinoamérica, que lo va a ampliar el doctor Helio Fidel, el Canal de Panamá, la Segunda Guerra Mundial, la participación latinoamericana, el Foro de Sao Paulo y su relación con las potencias mundiales, la Unión Europea y Latinoamérica, el collar de perlas chinos en América Latina, inversiones chinas en Latinoamérica, y por último la influencia de la guerra Rusia-Ucrania en Latinoamérica. Es un sumario ambicioso, vamos a tratar de completar los 15 minutos. Latinoamérica básicamente proviene de los países latinos de Europa, que eran basados en el Imperio Romano, hablaban el latín, y de esto se desprende España y Portugal, que por medio de los descubrimientos náuticos en las rutas del siglo XV,
van a llegar a un nuevo continente, ¿no? Que se va a llamar América. Latinoamérica básicamente está desde México hasta el sur de Sudamérica, hablamos español, portugués, descendemos de los latinos europeos. El Galeón de Manila, en mi condición de marino, debo revisar que es una de las rutas más importantes de las primeras globalizaciones que se tuvo entre América, Asia y Europa. Es una ruta que la va a descubrir Andrés de Urdaneta desde México, ¿no? Andrés de Urdaneta es un marino español famoso que va a estar en la primera vuelta al mundo, que se celebra este 8 de septiembre de este año, los 500 años de la primera vuelta al mundo de la Armada Española, con Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y dentro de ellos Andrés de Urdaneta, que va a descubrir las corrientes del Kuroshio, que va a permitir el comercio de la plata de América Latina en las Filipinas, Filipinas en honor al rey Felipe II, el rey marino de España, y ahí van a comercializar, va a haber un intercambio de jade, de la seda y de la plata en Asia. El Océano Pacífico, la tercera parte del mundo, ¿no? El extenso océano, fue denominado el lago español. Acá los españoles van a tener una gran navegación, como la tuvo Hernando de Magallanes, Urdaneta, Isabel Barreto, la primera almiranta navegante que salió del Perú, descubrieron las Islas Marquesas, llegó a las Filipinas, Filipinas, único país católico de Asia, Santa Rosa de Lima, patrona de América y de las Filipinas, ¿no? Vamos a ver que hay esta conectividad en el mar. El mar representa el 80% del comercio internacional a nivel mundial, toda la vida ha sido así, y la presencia europea en América básicamente va a estar normada por el Tratado de Tordesillas, que va a separar la parte española de América y los navegantes portugueses, ¿no? Que básicamente va a estar en el Brasil. Entonces, este Tratado de Tordesillas va a separar, ¿no? La influencia de españoles y portugueses en lo que viene a ser, básicamente acá en el Perú, son frontera con Brasil. En la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, ¿no? Va a influir ideas liberales, ¿no? Como la libertad, la igualdad, la fraternidad. Esto va a desencadenar la independencia de los Estados Unidos en Norteamérica, donde va a haber influencia de los franceses, van a apoyar, ¿no? A los descendientes, a los norteamericanos en su independencia. También se va a dar la independencia latinoamericana, México 1821, Perú 1821, ¿no? Ya se han celebrado los 200 años del bicentenario de la independencia, y va a surgir, ¿no? La libertad del yugo español, y va a surgir la doctrina de América para los americanos, ¿no? El presidente James Monroe, el cuarto presidente de los Estados Unidos, va a determinar América para los americanos a una manera de sacar de la influencia, del ámbito de influencia de Europa sobre América Latina. Franceses, españoles, ingleses, ¿no? Estaban ávidos de participar de los recursos naturales de América. Entonces se va a dar una nueva diplomacia, ¿no? Se va a dar una nueva diplomacia donde estas potencias, ¿no? Como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, van a seguir disputándose, ¿no? Los recursos naturales en el siglo XIX. Para ello van a emplear la diplomacia del cañonero, ¿no? Van a disponer flotas, por ejemplo, acá en el Callao y Valparaíso en el siglo XIX, va a haber el escuadrón naval británico, va a haber el escuadrón naval de Francia en Tahití, ¿no? De la Polinesia van a venir sobre el Pacífico Sur, van a ir a América del Norte, va a haber la guerra del pastelero, ¿no? Perdón, la guerra de los pasteles en México, ¿no? Una presencia mexicana, francesa sobre México, va a haber la expedición científica española, un combate naval del 2 de mayo, y básicamente van a utilizar las escuadras navales a fin de preservar los intereses de estas naciones, de estas potencias en América Latina. América Latina va a recibir las primeras migraciones asiáticas en el siglo XIX, estamos hablando de chinos y japoneses, países asiáticos que estaban sumidos en extrema pobreza, ¿no? Estas migraciones asiáticas las va a recibir el Perú en 1845, básicamente se le va a llamar los culíes, van a reemplazar a los afrodescendientes, ¿no? En la mano de obra de las haciendas. La migración japonesa va a llegar en 1899, ya se ha celebrado más de 120 años de presencia de japoneses en América Latina, que básicamente estuvieron en Perú y Brasil. En el siglo XX pasamos a la Revolución Rusa, 1917, la influencia en América Latina, básicamente va a aparecer la ideología comunista en América Latina, que lo va a ampliar a Helio,
y en 1914 va a surgir el Canal de Panamá, va a haber una vía de conectividad básicamente entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos. Esta vía marítima va a facilitar el comercio entre Europa y América y Asia, prácticamente a nivel mundial, este Canal de Panamá. En la Segunda Guerra Mundial, América Latina va a participar al lado de los Estados Unidos, ¿no? Básicamente Brasil, México sí van a participar activamente, van a mandar tropas, ¿no? En el caso peruano van a haber exportaciones de materiales necesarios para la guerra, y se va a dar que los ciudadanos japoneses que vinieron en 1899 van a ser capturados en el Perú y llevados a campos de concentración norteamericanos en Nuevo México. Entonces, esta situación ocasionó que el presidente Alan García Pérez, ¿no? En su momento, en su segundo gobierno, pidiera oficialmente perdón a la colonia japonesa por el tema de que se los llevaron a Estados Unidos, perdieron todas sus propiedades. El gobierno peruano indemnizó a esta colonia japonesa con terrenos donde actualmente operan los institutos peruanos japoneses. Hemos sido el único país en el mundo que hemos tenido el presidente un descendiente japonés, ¿no? El ingeniero Alberto Fujimori, y es una situación que hemos visto de cerca. Debo decir que en el Perú prácticamente los 5 continentes, o sea, todas las razas existen en el Perú. Y ahí, a raíz del consenso de Washington, en 1990, surge el Foro de Sao Paulo, ¿no? Es dos bases ideológicas, el neoliberalismo, por el consenso de Washington, y el Foro de Sao Paulo, socialista y comunista, ¿no? En América Latina. La Unión Europea y América Latina lo va a desarrollar SUSA, ¿no? Básicamente son tratados de libre comercio, ¿no? Una Unión Europea que ya se dio el centro del poder del mundo. En los 15 primeros siglos, el Océano Atlántico fue uno de los océanos más importantes. Hoy, en el siglo XXI, lo es el Océano Pacífico, lo que antaño fue el lago español, ¿no? Y surge el poder chino, ¿no? El poder chino, en el siglo XX, finales del siglo XX, actualmente el siglo XXI, vemos el collar de perlas, ¿no? El collar de perlas básicamente es el avance de puertos y bases chinas a través del mundo con la finalidad de facilitar el comercio chino. Podemos ver los mayores puertos operados, ¿no? Por empresas chinas. Acá en el Perú tenemos al norte de Lima, al norte del puerto de Callao, que básicamente Callao es uno de los puertos más principales del Pacífico Sur. Tenemos una inversión fuerte como Chancay Port, ¿no? Donde los chinos van a presentar el comercio. Las principales inversiones de China en América Latina básicamente están en Venezuela, en Argentina, en Brasil, ¿no? Son parte del BRICS, ¿no? De Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y en el Perú, bueno, ayer ha dejado de operar la principal mina de cobre del mundo, que es Las Bambas, ¿no? Que es el operador MMG, que es una empresa china, ¿no? Ha dejado de operar por la convulsión social que está viviendo nuestro país. Y en el caso de los Estados Unidos, básicamente va a tener tratados comerciales con América Latina, ¿no? Que es el segundo socio, ¿no? Estados Unidos ha cedido su posición privilegiada que tenía en el comercio mundial con América Latina, y actualmente China es el primer socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, ¿no? En el caso del Perú, del año 2013, vamos a cumplir 10 años, que China es el primer socio comercial del Perú. Básicamente, Perú es el 10º socio para China, ¿no? Perú básicamente tiene recursos como mineros, ¿no? Como es el cobre, el oro. Actualmente ya están en la prospección de litio para cumplir con la Agenda 2030, que significa la electricidad de los vehículos. Y tenemos la influencia de la guerra Rusia-Ucrania en América Latina, que venimos sufriendo una inflación que es a nivel mundial, ¿no? Con el tema del petróleo por las nubes, y la futura escasez, yo creo que ya inmediata, ¿no? En 6 meses más, del trigo, de harina de trigo, ¿no? En el Perú la comida es importada, o sea, nosotros comemos un trigo que no producimos, y también comemos pollo, que el pollo se alimenta del maíz amarillo que también viene de afuera. Entonces, estas variaciones para los países que no tienen seguridad alimentaria, esta inflación mundial, yo lo estoy asemejando, o sea, en la parte de historia estamos regresando al año 29, al crack, ¿no? Que surgió, varios gobiernos en América Latina fueron depuestos, ¿no? Por una situación de economía importante. Surge la importancia de las criptomonedas, ¿no? No se puede comerciar en dólares, en el caso de los rusos, bueno, están las criptomonedas. Los rusos tienen gran producción de petróleo y de trigo, han sido sancionados con el código SWIFT, ¿no?
y estamos en la amenaza de cualquier utilización de armas atómicas, tácticas, que sería, eso sí ya sería sumamente grave. He terminado mi participación, espero haber sido breve, espero haber sido didáctico y muy agradecido, María Cristina, por la oportunidad que me da de compartir este foro con Helio Fidel y con Susan Gratius, ¿no? Grandes intelectuales del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a Gaetano Guevara por este impresionante resumen de tantos siglos respecto a cómo han operado auges y caídas de grandes potencias respecto también a la relación con América Latina. Impresionante también la capacidad de resumen y de puntualizar aspectos torales que son paradigmáticos, ¿no? En esta relación. Parte del Galeón de Manila, que efectivamente pues marca una relación muy importante con Asia, ¿sí? Para la corona española y por supuesto para esta parte del mundo. Y de ahí pues vamos viendo los posicionamientos tanto de Europa, que pierden colonias en América, como de Estados Unidos, que proclama el ya muy conocido América para los americanos, y posteriormente más reposicionamientos, ¿no? El doctor Gaetano nos habla, por ejemplo, de Rusia, de la Revolución Cubana, también nos habla de la construcción del Canal de Panamá y nos habla del tema de Japón y China, que efectivamente han tenido migraciones muy importantes a nuestros países. Llegaron también coreanos llegaron a nuestra región, y bueno, ellos llegaron como mano de obra para satisfacer diversas necesidades de infraestructura. En el caso de Japón, refiere don Gaetano acertadamente que Perú tuvo un presidente descendiente de japoneses, como sabemos, y en México le cuento, esto pues también es una noticia muy interesante, tenemos al primer embajador de Japón en México, nacido en México, el embajador Fukushima, sí. Habla perfecto español, conoce perfectamente nuestro país. Qué mejor que tener un embajador así para fortalecer las relaciones bilaterales. No, pero esto es parte de todas estas migraciones y de toda esta interacción que hemos tenido con Asia en condiciones antaño muy distintas a las actuales. Y este énfasis que pone don Gaetano respecto a la transición del poder de la zona atlántica a la zona del Pacífico, pues también impacta considerablemente en América Latina, donde hemos visto el posicionamiento ahora, sobre todo en el terreno económico de China, muy marcado en el Cono Sur. Entendemos que bueno, Perú, que es un país que mira mucho al Pacífico, pues tiene en China a su principal socio comercial. Acá en México es el segundo, porque nosotros tenemos encima la abrumadora presencia de Estados Unidos, pero China es el segundo socio comercial y sin tratado de libre comercio, ¿no? Que eso también es digno de destacar. Muy interesante también lo de las criptomonedas y por supuesto los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania en terrenos como el energético, el de los alimentos, el de los granos y demás, que efectivamente, así como se señaló el caso peruano, que no tiene soberanía alimentaria, pues estamos un poco igual en México, y nosotros importamos grandes cantidades de alimentos, de granos básicos de Estados Unidos. Entonces, se van a encarecer. Ya nos advirtieron que un alimento tan básico en México como lo es la tortilla, pues va a aumentar su precio, y también el del pan, y por supuesto con el aumento de los combustibles todo tiene carestía, todo se encarece. Y por supuesto el tema de criptomonedas, un tema fascinante que estoy segura tendremos que revisar posteriormente a detalle, porque estamos viendo el posicionamiento de las criptomonedas y su mayor uso precisamente a la luz de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues muchas gracias a don Gaetano Guevara por esta visión apretada, pero muy sucinta y muy importante. Nos ayuda a contextualizar dónde estamos y dónde estuvimos, ¿no? Ahora le vamos a pedir a Susanne Gratius que haga uso de la palabra. Le recuerdo a nuestros asistentes que están aquí en Zoom y a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live que pueden formular sus preguntas para nuestros invitados. Entonces, por favor, Susanne, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en este foro. Parece que ya han tenido 8 ediciones o no sé cuántas conferencias.
Así que es un placer. Muchas gracias a María Cristina Rosas y también al Centro de Olof Palme y a los que me acompañan y a la audiencia, por supuesto. Bueno, yo creo que ha puesto el listón demasiado alto. Mi capacidad de síntesis creo que no es tan grande y además me ha parecido como una película, ¿no? Con todas estas fotos, me ha parecido fantástico. Yo voy a hablar más bien desde una perspectiva europea, ¿no? Estoy situada en Europa, y hablar un poco de qué significa este nuevo mundo para la Unión Europea y para su relación con América Latina. Entonces, lo primero que ya se ha dicho es que vamos como el mundo va del viejo mundo atlántico hacia Asia-Pacífico, ¿no? Independientemente de la guerra de Rusia-Ucrania. Y creo que América Latina está ya bien situado allí, ¿no? Porque está la APEC, ¿no? Hay muchos países que están en la APEC, que no se han mencionado. También está los BRICS, que sí que ya se ha mencionado, ¿no? Esta alianza más cercana también a India, ¿no? Hay que olvidarse de eso. Para Venezuela creo que es el segundo o tercer socio comercial. Y yo creo que sobre todo Sudamérica ha apostado mucho por el lado de Asia-Pacífico y sobre todo China. Y creo que México también tiene una posición fantástica allí, geopolítica, tanto que hablamos de la geopolítica, porque está entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Y es un país puente quizá en tres sentidos. Primero, entre Atlántico y Pacífico. Segundo, entre América Latina y Norteamérica. No se sabe muy bien dónde ubicar México a veces, ¿no? Y en tercer lugar, entre el mundo desarrollado y el mundo, bueno, o el sur global, como se dice ahora, ¿no? México fue durante mucho tiempo el más alto representante de la OCDE fue Ángel Gurría, ¿no? No hay que olvidarse de eso, ¿no? Y creo que, bueno, primero voy a hacer como 6 puntos muy breves. El primero es el contexto global y qué es la Unión Europea en este nuevo mundo, diría que más oscuro, ¿eh? Y primero es un animal extraño en un mundo compuesto cada vez más ahora, ¿no? Por estados-nación. Y renace un poco esta Westfalia que en Europa la habíamos enterrado, ¿no? El mundo post-westfaliano yo creo que se acabó, ¿no? Estamos otra vez, gracias a Putin, o desgraciadamente otra vez en el mundo de los estados-nación, ¿no? Y el liberalismo, ya se habla mucho tiempo de esto, la globalización, todas estas cosas en las que representa la Unión Europea, pesan ahora mucho menos, primero por la pandemia y segundo por esta guerra, ¿no? Que tenemos casi en nuestras fronteras. Delante, bueno, no sé, hasta cuándo van a entrar en las fronteras de la Unión Europea, ¿no? Por accidente o intencionado. Y en este sentido, no es tanto este mundo donde se siente muy confortable la Unión Europea, ¿no? Ha vuelto todo lo que pensábamos en Europa que, bueno, que está como terminado, que vamos a ser como hacia un mundo más multilateral y no tan multipolar, ¿no? Y en este sentido hay que recordar también que la Unión Europea, ¿no? Ha pasado 4 crisis en estos últimos años, desde 2008, la crisis financiera, ¿no? Con muchos costes para España y Portugal, Grecia, la crisis de refugiados de 2014, la guerra de Siria, donde también tiene un papel muy destacado Rusia, al otro lado, ¿no? Opuesto a la Unión Europea. Y luego tenemos la pandemia, estamos recién, bueno, estoy sin mascarilla ahora, desde ayer dando clases sin mascarilla, y el cuarto punto, nuevamente, digamos, una guerra en Europa, ¿no? Ucrania-Rusia. Son tiempos de máxima incertidumbre, no tengo la bola de cristal, es muy difícil predecir lo que va a pasar. Ha mencionado el profesor Guevara el riesgo de una nueva crisis de misiles, digamos, un nuevo enfrentamiento, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido es un mundo muy difícil de calcular qué va a pasar, ¿no? También dentro de la Unión Europea tenemos nuestros problemas, ¿no? La extrema derecha en varios países, ¿no? Polonia, Hungría, etcétera, ¿no? También se cuestiona este liberalismo que representa, que es la esencia de la Unión Europea, es el liberalismo, no es el realismo, ¿no? Y en este sentido también es negativo para la Unión, ¿no? Y un poco Putin, un solo hombre, ¿no? Pone en peligro la paz en Europa y además nos arrasa hasta esa visión o narrativa del realismo ofensivo o defensivo, ¿no? De un mundo muy centrado en el nacionalismo, ¿no? Que esos todos son valores que no representa la Unión Europea, ¿no?
Y también, ¿no?, vemos en este sentido un debilitamiento del multilateralismo, del regionalismo y de la integración, ¿no?, que a lo largo también puede afectar a la Unión Europea, ¿no? Quizá voy a hablar en segundo lugar de lo que es la Unión Europea. Creo que me alegro mucho de que esté la Unión Europea, pero como ya dije antes, no es ni nunca será una gran potencia, ¿no? Somos un animal extraño, casi un ovni, ¿no?, un objeto volador no identificable, ¿no?, ha dicho alguien en la Comisión Europea, ¿no? Y somos como un híbrido entre lo supranacional, no todo es supranacional en la Unión Europea, entre instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, ¿no?, el Consejo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia, pero por otro lado tenemos 27 Estados miembros, hemos perdido uno, ¿no?, con el Brexit. Y solo uno que está en el Consejo de Seguridad, ¿no?, que es Francia, que ahora tiene más papel que antes, ¿no? Así que no es un actor, sino es una entidad híbrida, eso es importante decir, ¿no?, entre estados, ¿no?, y entre instituciones supranacionales. Solo en un campo hablamos con una sola voz, en comercio. Y está surgiendo, eso es lo interesante de esto, una nueva Unión Europea más centrada en cuestiones de seguridad y defensa. Lo que es, en el fondo, negativo para el mundo, ¿no?, porque vamos a gastar mucho más en recursos para militares, ¿no?, equipamiento militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto creo que también es algo negativo de esta crisis, ¿no? También quería un poco desmitificar, o bueno, decía primero que es una Europa a distintas velocidades. Yo creo que es justificado que hable un poco más de Europa, porque América Latina tenemos aquí dos latinoamericanos, ¿no? Entonces, en esas dos velocidades tenemos 19 países en el futuro 2021 del euro, tenemos países que no participan, tenemos unos que están en la OTAN y otros que no, eso es el debate actual en Europa. Finlandia, Suecia, Austria no están, ¿no?, y quieren entrar Finlandia y Suecia. Eso es un nuevo debate en la Unión Europea sobre la autonomía estratégica también. Hay que tener una nueva defensa propia o hay que fortalecer la OTAN, ¿no? Eso llevamos muchos años con esto. Y también el mito del poder blando se está yendo, ¿no? La Unión Europea tiene cada vez más poder duro. Ayer aprendí que es la segunda potencia después de Estados Unidos, o casi a la altura de China, en cuanto a gasto y equipamiento militar. Y también tenemos muchas sanciones, ¿no? Aplicamos muchas sanciones, entre otros a Rusia, ¿no?, a Venezuela, a muchos países. Y en ese sentido, ¿no?, la Unión Europea tiene tanto poder blando como poder duro. Ahora ya llego un poco más a materia, tercer punto, Unión Europea y América Latina. Somos un poco como un viejo matrimonio, ¿no?, que llevamos muchos años y como hemos aprendido siglos juntos, ¿verdad? Pero ya no nos miramos tanto, ¿no? Nos hemos acostumbrado, ¿no? Somos más distantes, ¿no? Y hemos perdido un poco este cariño, ¿no?, que teníamos en los años 90, que probablemente era la mejor época, ¿no?, de las relaciones Unión Europea-América Latina, la época dorada. Eso ya se ha ido, ¿no? Y en este sentido nos estamos distanciando más, ¿no?, en cuanto a los aliados, porque en la Unión Europea, en esta nueva guerra, hay que decir que la Unión Europea está mucho más al lado de Estados Unidos, ¿eh? El eje transatlántico se ha fortalecido como hace mucho, ¿no?, que no pasó esto. Vamos a tener la cumbre de la OTAN en Madrid y bueno, seguramente vemos esto, ¿no?, un eje transatlántico nuevo, ¿no? Y América Latina o Sudamérica, como bien ha dicho el profesor, se va más hacia China, Asia, ¿no? Nos hemos perdido un poco ahí, tenemos distintas prioridades, ¿no? Y también en esta guerra, creo que el otro profesor va a hablar de eso, hemos estado un poco en lados no opuestos, porque la mayoría de los países en la Asamblea General han votado también condenando esta invasión rusa en Ucrania, pero hay algunos países que han preferido ser neutrales, ¿no? Ahí hay también diferentes posiciones. Y creo que lo grave de esto es una nueva crisis económica, como ya bien ha mencionado, que va a afectar a la Unión Europea, porque además tenemos que acoger a 4, 5, 6, no sé cuántos millones de refugiados, ¿no?, aparte de lo que cuestan las sanciones, que cuesta la inflación, etc., ¿no? Y también, si habla un poco de América Latina, eso significa menos recursos para la ayuda al desarrollo, seguramente.
si pensamos que Alemania va a gastar un 2% del PIB en la OTAN, en gasto militar, eso gasta ahora 1,3%. No es mucho, pero es un cambio, ¿no? Es un cambio. Y en América Latina hay una nueva división norte-sur, hay una Centroamérica, México, que están mucho más cercanos a Estados Unidos, y el resto, ¿no? Perú, Chile, etcétera, Argentina, Brasil, mucho más cercanos a China, ¿no? Y Europa allí tiene una posición muy débil en ese momento en América Latina. Llegando a las relaciones, el quinto punto, hay un declive comercial, ¿no? China ahora es el principal mercado, creo que es el segundo en el conjunto, pensando en México, ¿no? Y el tercero o el cuarto es la Unión Europea. En lo comercial hemos perdido, en la ayuda al desarrollo vamos a perder más, creo que más presencia, también pensando en España, en Alemania, ¿no? Que van a tener otras prioridades. Y además, si pensamos en la relación más bien político-institucional, hace 7 años que no tenemos una cumbre. La última cumbre, Unión Europea-CELAC, fue en 2015. La cumbre y la asociación estratégica Brasil, Unión Europea, México, Unión Europea, no ha habido ninguna cumbre. Eso también nos quita mucha visibilidad, ¿no? Si miramos un poco más el ámbito de los acuerdos, que ya fue mencionado, todos los países latinoamericanos, salvo Cuba, Brasil y los países del Mercosur tienen un acuerdo de libre comercio, no, Bolivia tampoco, con la Unión Europea, ¿no? Centroamérica, Chile, México, que lo han actualizado, etcétera, los países andinos, pero falta lo esencial, ¿no? Y tenemos este bonito acuerdo de principios, Unión Europea-Mercosur, 2019, pero de allí no se mueve nada y nadie conoce el acuerdo, a no ser que trabajas en la Comisión Europea, ¿no? No se ha publicado. No es el acuerdo definitivo. Entonces, el tercer aspecto, cooperación al desarrollo, ya lo he dicho, ¿no? Unión Europea es el socio número 1, principal donante de América Latina. Bueno, y Cuba también tiene su acuerdo, ¿no? Perdón, se me olvidó, perdón. Unión Europea, Cuba, que es un trato singular que tiene Cuba y no forma parte de este acuerdo regional que tiene el Caribe con la Unión Europea. Eso destaca un poco que Cuba también es un país puente América Latina-Caribe, ¿no? Y bueno, otras cosas que luego podemos discutir. Y bueno, yo creo que allí la pandemia, hemos visto también en la pandemia que Europa, bueno, hemos tenido creo que un proceso muy bueno en cuanto al proceso de integración, solidaridad entre nuestros países, pero no tanto con el mundo exterior, ¿no? América Latina sí que está la iniciativa COVAX, donde ha aportado la Comisión, España, los países, pero yo no sé de dónde vienen las vacunas, pero seguramente de Rusia y de China, ¿no? Seguramente. La mayoría de mis colegas latinoamericanos han dicho que tienen la vacuna y no sabían cómo entrar en España con esas vacunas, ¿no? Eso también es un problema actual, ¿no? Y también, bueno, lo que también es negativo en América Latina es esta crisis de regionalismo de la CELAC, sobre todo, ¿no? Que ahora la Secretaría Pro Tem para Latinoamérica, pero se ha reconstituido un poco, pero no es que haya allí una posibilidad de una cumbre Unión Europea-América Latina, y la Unión Europea no está interesada, ¿eh? Vamos a decir las cosas claras, estamos inmersos en una guerra al lado, ¿no? De nuestra frontera, ¿no? Y no es el momento, ¿no? De intensificar relaciones. Hay una especie de desinterés mutuo, ¿no? Seguimos con la inercia siempre, tenemos vínculos a muchos niveles, pero la presencia ha disminuido de la Unión Europea en América Latina, ¿no? Aunque tenemos nuestras embajadas y todo, y también las normas, los valores que representa, si ahora buscamos una Europa de seguridad y defensa, ¿dónde es que se queda todo este multilateralismo eficaz, los derechos humanos, la democracia, recuerdo, ¿no? La integración, todo esto sigue ahí, sí, pero la Unión Europea en este nuevo mundo más geopolítico, donde nos ha arrasado Putin, sobre todo, de la soberanía nacional y los Estados-nación, un proyecto como la Unión Europea queda, bueno, como un ovni, ¿no? Algo extraño, ¿no? Pero bueno, ahí resistimos, ¿no? A ver cómo acaba todo esto. Ahí lo dejo y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Susana por esta presentación
donde, bueno, me causa gracia que mencione que la Unión Europea es un ovni, un objeto volador no identificado. Bueno, lo cierto es que sí es un animal extraño, es verdad. Y creo que efectivamente estas 4 crisis a las que hace alusión Susana, la financiera de 2008-2009, la de los refugiados, la pandemia, la guerra Ucrania-Rusia y el Brexit, pues efectivamente han impactado los márgenes de maniobra de la Europa comunitaria. Importante lo que marca Susana a propósito del resurgimiento de los escenarios de Westfalia, que considerábamos que ya estaban superados, incluso el propio concepto de Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea supranacional donde cedemos parte de la soberanía de nuestros estados y nos ceñimos a lo que dispongan las instituciones de la integración, pues esto experimenta tropiezos justamente con la reafirmación de Rusia, de su esfera de influencia en la región y por supuesto con este conflicto armado. Interesante también que ella menciona que la Unión Europea no ha sido potencia y no cree que sea potencia jamás. Acá en América Latina yo le comentaba antes de que comenzáramos esta transmisión que nosotros teníamos la percepción hace unos 10 años, quizá un poquito más, de que la Unión Europea se perfilaba como una de las grandes potencias del mundo, pero bueno, me imagino que todas estas crisis a las que se ha hecho alusión han hecho su parte para erosionar este perfil, este alto perfil que antes veíamos en la Unión Europea. Interesante también lo que menciona a propósito del poder blando. Se ha hablado tanto del soft power, ha habido tantos discursos, estudios, etcétera, todo el trabajo de Joseph Nye y de otros autores que insisten en que el poder blando es lo de hoy, que no todo se puede obtener por la vía de las armas, a punta de pistola, y sin embargo ya estamos viendo la punta de la pistola apuntando justamente a Ucrania y a Europa. Entonces, y esto también de que Europa no solo recurre al poder blando, sino que cada vez más recurre al poder duro, a sanciones económicas, que es, digamos, una medida punitiva para castigar a infractores del orden internacional, y también el gasto militar creciente que está mostrando Europa. También esto del matrimonio de mucho tiempo entre América Latina y la Unión Europea. Yo me pregunto si en este matrimonio de tantos años, donde pues ambas partes dejaron de ser sexys la una para la otra, también influye que China llegó como el amante sobre todo de los países del Cono Sur, a seducir al Cono Sur, y claro que esto reduce márgenes de maniobra. Les recuerdo que en junio próximo Biden convocó a una cumbre de las Américas, entonces yo imagino que esto también es parte de la idea de reafirmar el liderazgo de Estados Unidos, porque hay una percepción, en particular en el Cono Sur, ya nos dirá el doctor Gaetano si esto es correcto, de que América Latina no le importa a Estados Unidos. Quizá México, quizá Centroamérica por la proximidad, quizá Colombia, pero más allá de estos países que están claramente alineados con Washington, el resto del continente se siente muy abandonado por Estados Unidos, y la presencia abrumadora de China pues hace su parte. Y claro, en esto tenemos que preguntar dónde está Europa, porque si Estados Unidos por su parte quiere reafirmar su presencia en América Latina y China tiene una presencia abrumadora, sobre todo en el Cono Sur, ¿dónde está Europa? Y claro, mencionaba Susan y lo dijo muy bien, que la Unión Europea tiene años de estar negociando un tratado con la Europa comunitaria y lo sigue negociando y no sabemos en qué punto se encuentran. Realmente ha sido eterna esta negociación. Se me figura por momentos como la ronda de Doha, que está ahí, pero no avanza, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la negociación Unión Europea-Mercosur, que por cierto el año pasado cumplió 30 años, y 30 años con crisis, ¿no? Porque acabó muy mal esa reunión entre presidentes. Pues creo que nos ha dado muchos elementos, Susane, para la reflexión. Esto de que tenemos 7 años sin cumbres entre la Unión Europea y América Latina es terrible. Yo no lo había razonado sino hasta ahorita que lo mencionó y me quedé pensando, ¿y cuándo fue la última vez que nos reunimos? Pues francamente no hemos tenido muchos contactos a ese nivel. Y claro, CELAC es otro animal extraño. CELAC, pues sí, nuestro país México tiene la presidencia pro tempore, pero CELAC no tiene a Brasil,
Bolsonaro retiró a Brasil de CELAC, y por supuesto esto también limita el peso de CELAC en las relaciones internacionales y la posible gestión que podría tener con otras entidades, ¿no? Como por ejemplo justamente la Unión Europea. Entonces este desinterés mutuo, pues yo creo que es una mala noticia, porque parece que el mundo se está encaminando más a un sobredimensionamiento del problema de la crisis entre Rusia y Ucrania, que no está mal, digo, ciertamente es un problema muy grave, pero creo que esto también nos impide ver otros acontecimientos que están ahí y que requieren atención. Pienso, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible, para los que no va a haber dinero, ¿no? Porque la prioridad, yo me imagino que cuando finalmente haya una negociación de paz entre Rusia y Ucrania, no tengo la bola de cristal ni sé cuándo será esto, pero los costos de la reconstrucción de Ucrania van a ser muy cuantiosos y claro que esto va a requerir recursos que posiblemente sean sustraídos de aquellos recursos que se pensaba que podían ser brindados en beneficio de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el mundo es ahora más geopolítico. Antes era más geoeconómico, ¿no, Susane? Y ahora se ve más geopolítico. Y claro que esto cambia mucho la correlación de fuerzas y por supuesto las problemáticas. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a don Helio Fidel López Velas. Él nos va a hablar de un tema candente, la relación de Rusia con América Latina y qué puede pasar con este conflicto armado y cómo impacta en nuestra región. Helio Fidel, por favor. Bueno, muchas gracias. Las gracias nuevamente a María Cristina por haberme invitado, a los colegas que están acá y a bueno, todos los participantes. Bueno, cuando uno habla de último, esto tiene una parte mala, ¿no? Y es que de pronto piensa, tenía que haber escrito de otra cosa. Y entonces uno le gustaría, ¿no? Comentar otras cosas, etcétera. Yo pienso que estamos viviendo, es decir, voy a tratar de lograr la síntesis de mis colegas, no sé si lo logre. Estamos viviendo un momento muy complejo en el cual, como decía José Martí, en política la verdad es lo que no se ve, y creo que el mal mayor que estamos viviendo es la simplificación de los análisis. A veces se está simplificando todo y estamos realmente ante un mundo, una situación de una complejidad extraordinaria. Ahora de pronto resulta que las emigraciones dependen de dónde vengan. La migración, la libertad de expresión depende de quién se esté expresando. La guerra depende de quién la lleve a cabo. Incluso a mí me parece muy curioso, hay una putinización del conflicto, porque cuando las potencias occidentales llevan a cabo una guerra con las mismas cantidades de muertos, con las mismas cantidades de destrucción, se habla de alianzas, se habla de tropas, se habla de consensos y nadie habla del nombre de ningún presidente. Todos pasan a la historia, incluso con premios Nobel de la Paz, sin su nombre en esas guerras. Y yo creo que eso es algo que hay que revisitar y que hay que analizar. Estamos viviendo un proceso que es consecuencia del devenir del mundo, que es consecuencia de la injusta distribución de la riqueza y que es consecuencia de las luchas hegemónicas que se han llevado a cabo a lo largo de los años. Yo quería dar algunas ideas y en función de eso, bueno, pues hacer algunos comentarios muy breves. El reacomodo hegemónico que implica un permanente reparto del mundo territorial o en zonas de influencia, implica la sucesión de guerras frías o calientes. Yo creo que haber llamado Guerra Fría a ese periodo en el cual se enfrentan las dos grandes potencias, representando formaciones económicos sociales diferentes, el socialismo y el capitalismo, es un error conceptual. El mundo se ha desarrollado y seguirá desarrollándose en periodos de guerras frías, calientes, tibias. Pero la Guerra Fría no es algo que terminó, porque la Guerra Fría es consecuencia del problema hegemónico no resuelto durante la Segunda Guerra Mundial. Y si vamos a querer entender lo que está aconteciendo hoy en Europa, hay que ir a la primera posguerra. Hay que ver cómo quedó Europa después de la Primera Guerra Mundial y hay que ver las causas que subyacen en el rearmamento alemán
que surge y se desarrolla mirando hacia la Unión Soviética con la anuencia de las potencias occidentales y que al final después evoluciona de otra manera y ocurre, bueno, lo que todos conocemos que sucedió. Pero la Segunda Guerra Mundial no resuelve el problema de la hegemonía, ni resuelve el problema de la Unión Soviética, y lo que da lugar es a esa nueva Guerra Fría, pero es una Guerra Fría que desde mi perspectiva no finaliza con el derrumbe del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética. El problema persiste y son problemas hegemónicos y hay una hegemonía occidental y hay una alianza entre los países occidentales y Estados Unidos y hay un problema no resuelto. Y cuando nosotros analizamos las medidas que se van a tomar con respecto a Rusia después de la caída del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética, hay una intención de reprimarizar la economía rusa, hay una intención de hacer periférica la economía rusa, hay una intención de perpetuar en esta región del mundo un orden económico en el que un área del mundo está determinado a servir de fuente de materias primas fundamentalmente y otra posee toda la tecnología y todo el desarrollo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ocurre a partir del inicio de la llamada era Putin, y ahí ya está Putin, tiene que ver mucho con la reacción de importantes sectores económicos y políticos de Rusia ante un orden económico que resultaba inconveniente para sus intereses como nación. Y a partir de ahí comienza entonces todo este cambio de política desde Rusia que va a traducirse en América Latina en una diversificación de su presencia, una complejización de la búsqueda de una mayor presencia en América Latina y el Caribe. Una búsqueda de mayor presencia en América Latina y el Caribe que tiene que ver con el discurso de unas relaciones económicas diversas, de una mayor presencia rusa, del fortalecimiento, la recuperación de Rusia como potencia mundial, y tiene que ver también con la entrada de Rusia en el área geopolítica básica, primaria de Estados Unidos, como una forma de responder a la política que Estados Unidos y Occidente fueron desarrollando en el área, digamos, geopolítica más cercana de Rusia. Porque sin entrar en detalle en un problema tan complejo, lo cierto es que la OTAN se ha ido extendiendo de manera paulatina hacia la frontera rusa. Creo que esto que está ocurriendo hoy merece estudios muy profundos y ver cómo los diferentes actores hegemónicos están luchando y buscando zonas de influencia. Aquí ya se ha hablado del caso de China. Pasa lo mismo. Es decir, cuando nosotros analizamos, sobre todo durante el gobierno de Donald Trump, la política hacia China, ¿qué estamos viendo? Son guerras hegemónicas. Es decir, es la confrontación de una hegemonía emergente, que mis colegas ya han hablado de esto acá, cómo la China va expandiendo sus esferas de influencia más allá de los espacios que supuestamente le tocaba por estar allá en Oriente, y cómo va entrando en contradicción con los intereses hegemónicos de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, por ejemplo. Y ahí está lo que se está hablando ahora mismo. ¿Qué intereses tiene Europa? ¿Qué intereses tiene Estados Unidos en América Latina y el Caribe? Sus intereses. Es decir, dosis de hegemonía, establecer las conexiones económicas, etcétera, que le conviene, pero lo cierto es que el carácter periférico, deformado, subdesarrollado de nuestras economías, que nos hacen pensar ahora que no vamos a tener, digo, para el pan, pero de 6 meses, ¿está claro? Hace que los intereses de las potencias centro cambian con relación a América Latina y el Caribe. A punto que se puede de pronto bloquear, demonizar un gobierno determinado, y en una coyuntura en la cual el petróleo comienza a tener otra importancia, empezar a desmontar un tipo de relación para establecer otra. Pero en todos los casos, esto se hace desde las potencias
hegemónicas. En ese sentido, yo creo que es importante analizar, es decir, con relación a la política de Rusia hacia América Latina, hay algo importante y hay algo muy interesante, y es que ha sido muy pragmática. Yo les pongo solamente un ejemplo, y es el caso de Brasil. El gobierno de la Federación Rusa tuvo una absoluta política de continuidad entre los gobiernos de Lula, los gobiernos de Dilma, que eran gobiernos de izquierda, estamos hablando el llamado ciclo progresista de América Latina, con una proyección totalmente de izquierda, etcétera, y los gobiernos de Temer y Bolsonaro, que son gobiernos de extrema derecha. ¿Qué cambió en las relaciones entre Brasil y la Federación Rusa durante estos gobiernos? Nada, esencialmente nada. Hay una política pragmática por parte del gobierno ruso que fue creando toda una serie de relacionamientos, etcétera, en la región. Eso es de alguna manera, ahí está un poco, de alguna manera, la causa por la cual dos gobiernos de posiciones políticas tan extremas, como es el caso del gobierno de Venezuela y el gobierno de Brasil, tienen una actitud, tienen una posición bastante similar frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Vemos, por ejemplo, entrando un poco a lo que puede pasar hoy, es que estamos en una América Latina tremendamente compleja, porque la dependencia le ha costado muy caro al continente. Y sobre todo a finales del siglo XX, vemos cómo se van creando toda una proyección diferente, toda una diversificación, y no estoy hablando de los procesos progresistas, sino a nivel general, los países van buscando otro tipo de inserción comercial, económica a nivel global, porque una y otra vez América Latina ha sido víctima de su dependencia, ha sido víctima de estar atado a un aliado específico o a un mercado específico. Y las grandes potencias del centro se mueven en función de sus intereses y nos dejan, como se dice en Cuba, colgados de la brocha una y otra vez. Creo que hay una América Latina con perspectivas distintas. Es verdad que la CELAC fue desangrada, francamente. Toda la construcción de esa integración regional que se llevó a cabo durante la primera década del siglo XXI fue abandonada en la misma medida que culmina el ciclo progresista y se insertan nuevos gobiernos de derecha en América Latina. Pero también es verdad que las condiciones del continente hoy son diferentes. Las necesidades, Brasil, México, es decir, de ninguna manera podemos pensar en un México que se fortalezca, que diversifique su economía, que sea más autónomo, más soberano, atado absolutamente a su dependencia con Estados Unidos. Recordamos la famosa frase de pobre México, tan cerca, ¿cómo es? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Creo que cualquier perspectiva de desarrollo en América Latina hoy tiene que pensar en una integración regional distinta, tiene que pensar en una relación internacional diversa, tiene que pensar en el relacionamiento con diferentes países y regiones, tiene que pensar en una inversión de los países occidentales y del resto de los países. Por eso la situación hoy se hace tan compleja, e incluso cuando vemos las votaciones donde acontecen, bueno, está el caso salvadoreño, que eso es una conferencia aparte, no me atrevo a decir nada sobre eso. Está el caso de Argentina, donde hay hoy muchas críticas y muchos especialistas acusando al gobierno argentino de haber puesto la renegociación de la deuda externa, supeditar su posición con respecto al conflicto ruso-ucraniano a la negociación de la deuda externa, y otras tantas posiciones y otras alianzas que son estratégicas
Porque lo cierto es que Europa y Estados Unidos hicieron frente común con relación, por ejemplo, al tema venezolano, cuando Rusia puso la nota discordante. ¿Qué debe pasar ahora cuando la situación tiene que ver con Rusia? ¿Cuál es la posición que puede tener, que debe tener Venezuela o puede tener Venezuela? Es decir, hay una complejidad enorme. Y también, además, hay una complejidad enorme porque se trata de una guerra, porque se trata de poner al mundo al borde de una conflagración nuclear, porque se trata de muerte, y todos estos temas, por supuesto, son de una sensibilidad extraordinaria, y porque lo que está aconteciendo, aunque otras veces ha acontecido y no se le ha prestado la misma, no se le ha dado la misma importancia y no se ha criticado con la justicia que se está haciendo, que decir, con la importancia que se está haciendo ahora, lo cierto es que lo que está aconteciendo es muy grave. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que observar con una lupa qué va a pasar en América Latina. Porque los mismos países que en otro momento han funcionado con su pragmatismo y en función de sus propios intereses, no le pueden pedir hoy al mundo que haga las cosas de manera diferente. Y no le pueden pedir a la India que funcione de manera diferente. Y no le pueden pedir a China que funcione de manera diferente a como lo han hecho los países occidentales históricamente. Cuando han sido otros los conflictos, cuando han sido otras las guerras, cuando han sido otros los problemas. Creo que estamos en una situación muy compleja. Estamos en una situación en la cual habría que concertar todo lo positivo, todas las fuerzas, el multilateralismo, pero el multilateralismo en función de resolver el problema y no de resolver el conflicto a favor o en contra de uno u otro. Creo que es el momento de que el mundo, que las Naciones Unidas sirvan para concertar y para resolver los problemas, pero viendo las partes. Y viendo básicamente, creo yo, que el mundo vive fundamentalmente una crisis de distribución, que el mundo sufre fundamentalmente una crisis de hegemonía y que lo que estamos viendo hoy no es más que la continuación de los conflictos históricos entre diferentes hegemonías, entre diferentes intereses, a partir de una distribución del mundo que se expresa de la sucesión de crisis, de guerras frías y de guerras calientes. Por eso también hay que ir a buscar algunos conceptos y no dar por terminados conflictos que no se han terminado y no dar por terminados objetivos que no se han cumplido todavía. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor López Velas por este análisis histórico donde nos deja claro que en América Latina estamos observando los reacomodos que tienen lugar en materia hegemónica y un montón de temas pendientes que no se resolvieron, por ejemplo, en las guerras mundiales y que hoy prevalecen. Él habla de que es incorrecto hablar de guerras frías porque, bueno, a juzgar por cómo se desarrolló esta confrontación, pues fue más caliente que otra cosa. Pero el llamado fin de la Guerra Fría tampoco resolvió el tema de las hegemonías. El doctor nos plantea esto del reposicionamiento de actores, ¿no? El hecho de que, bueno, ha habido una pretensión de Estados Unidos y también nosotros sabemos, hay todo un discurso triunfalista. Yo recuerdo cuando se produjo el colapso de la Unión Soviética, hubo todo un discurso triunfalista en Estados Unidos, desde aquello del fin de la historia hasta lo de la única nación indispensable, ¿no? Donde se decía que era el vencedor, que era el que hizo las cosas correctamente y el otro estaba equivocado, y se hablaba de que el mundo pues ya sería relativamente predecible y relativamente sencillo de gestionar en sus diversas problemáticas. El 11 de septiembre desmintió esto, mostró que Estados Unidos pues, no solo no era capaz de velar por la seguridad mundial, sino que ni siquiera se podía cuidar a sí mismo. Y lo cierto es que vemos constantemente este tema de la hegemonía, de la lucha por hegemonías, del reposicionamiento de países, que quizá cuando acabó la Guerra Fría,
China no estaba en la posición que goza, que tiene actualmente, con toda la acumulación de riqueza económica y todo el empoderamiento que ha visto en las relaciones comerciales, financieras y económicas internacionales. Pero lo cierto es que Estados Unidos busca impugnar, y lo marcaba muy bien el doctor López Velas, lo vimos con Trump, impugnar el ascenso de China, impugnar el que China tenga esferas de influencia y posicionamientos que acotarían obviamente a Estados Unidos. Entonces, la explicación que nos da el doctor apunta a una asuntos inconclusos en estas hegemonías, donde Rusia busca abrirse espacios, donde China busca abrirse espacios. Esto suponemos que hermana a Rusia y a China, por lo menos por ahora, ¿sí? Porque pues han sido muy ninguneados por Estados Unidos. Y en todo esto hay que preguntar dónde está América Latina. Y acota el doctor que pues América Latina tendría que buscar la integración, porque en lo individual nuestros países son frágiles y nuestros países tienen márgenes de maniobra muy limitados, pero si pudieran integrarse, si pudieran avanzar en la concertación para trabajar de manera coordinada en los desafíos que encaran, que son muy similares, ¿no? En realidad las problemáticas que enfrentamos en América Latina son similares. En lo económico, en el combate a la pobreza, en la desigualdad, etcétera, son similares y esto tendría que convocarnos a trabajar de una manera más concertada. Eso es lo que propone el doctor. Y bueno, recordaba mientras lo escuchaba esto de la negociación de la deuda de Argentina. Recordamos que en medio de esta negociación el presidente Fernández viajó a Rusia y a China, ¿se acuerdan? En el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, se reunió con Putin y luego viajó a China y proclamó que Argentina se va a integrar a la ruta de la seda, ¿no? Entonces ahí vemos estos juegos de poder, ¿no? Y también cómo el presidente argentino pues buscaba herramientas para poder negociar en mejores términos, obviamente, el tema de la deuda y todos los planteamientos del Fondo Monetario Internacional. Pero pues es verdad, estamos muy fracturados, es la realidad. Lo mencionaba el doctor, la CELAC no se ve bien. Tendríamos que repensar muchas cosas en América Latina para fortalecer nuestros márgenes de maniobra, porque ya vimos que con la Unión Europea creo que la cosa no va a marchar, no nos van a mirar mucho porque hay otras prioridades. En el caso de China sí ve mucho al cono sur, no ve tanto a los que estamos más, digamos, hegemonizados por Estados Unidos. Pero por eso tendríamos que tener un as bajo la manga, ¿sí? Y tratar de concertar más posiciones en nuestra región. Bueno, tenemos ya bastantes preguntas. Yo le quiero agradecer a nuestros tres expositores. Nos han dado muchos elementos para la reflexión. Y bueno, voy a pasar a referirme a las preguntas que nos han estado mandando. Y les vamos a pedir, en el mismo orden en que hicieron sus presentaciones, que las respondan. Leo las preguntas y a continuación vamos con ustedes. Bueno, nos preguntan, América para los americanos, en el conflicto con Inglaterra por las Malvinas, ¿qué pasó? ¿Quiénes ofrecen mejores beneficios económicos en los acuerdos comerciales e inversiones extranjeras para América Latina? ¿Los países europeos o China? ¿Habrá cambios en las relaciones comerciales entre las potencias y América Latina derivadas del actual conflicto Rusia-Ucrania? Felicidades, y dicen que es un lujo tenerlos como expositores esta mañana o esta tarde también allá en Europa. La tercera pregunta no la he escuchado, no sé, okay, va de nuevo. Para una alemana no. Ok, va. América para los americanos, entre comillas. Y en el conflicto con Inglaterra por las Malvinas, ¿qué pasó? ¿Quiénes ofrecen mejores beneficios económicos en los acuerdos comerciales e inversiones extranjeras para América Latina? ¿Europa o China? Y también preguntan, ¿habrá cambios en las relaciones comerciales entre las potencias y América Latina como consecuencia del actual conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, esa es una pregunta. Otra pregunta. ¿Qué factores han mermado la relación interregional entre la Unión Europea y América Latina? ¿Qué factores han propiciado la crisis del regionalismo latinoamericano? ¿Sería posible contar con su correo electrónico, doctora Gracius, para entrar en contacto y plantearle preguntas adicionales? Bueno, otra pregunta. Además de Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, ¿qué otras potencias medias o en ascenso han mostrado mayor interés en América Latina y el Caribe? Preguntan también, ¿qué opinión tienen
acerca del Foro de Sao Paulo, el cual tiene influencia en países de América Latina. La doctora Susana acaba de poner aquí en el chat de Zoom su correo electrónico para quienes deseen contactarla. Y tengo otras preguntas también que recibimos desde Facebook. Le preguntan al doctor Gaetano su visión sobre la Alianza del Pacífico y si este proyecto de naciones latinoamericanas puede afianzar y reforzar la posición de nuestros países en esta crisis de regionalismos que estamos enfrentando. A la doctora Susana le preguntan si Ucrania podrá ingresar a la Unión Europea. Al doctor Elio Fidel, Cuba tiene una gran experiencia como país sancionado y ha sobrevivido. ¿Qué cosas le puede enseñar Cuba a Rusia respecto a las amplias sanciones que se le están aplicando con motivo de la guerra con Ucrania? Otra pregunta para el doctor Elio Fidel, muy interesante. La pregunta es, ¿Rusia renunció a exportar ideologías en el mundo y se volvió pragmática? Bueno, básicamente, sí, son todas. Entonces, a ver, vamos a ir en el mismo orden en que se presentaron. Le pediría al doctor Gaetano que iniciara con sus reflexiones, por favor. Muchas gracias, María Cristina, y muy agradecido por las preguntas. Básicamente sobre la Alianza del Pacífico en su momento, el creador de la Alianza del Pacífico la funda Alan García Pérez en las postrimerías de su segundo gobierno, año 2011. Y tiene que ver con el Galeón de Manila, ¿no? En el sentido que México, Perú, Colombia y Chile, países mineros por excelencia, básicamente en La Plata, ¿no? Se trató de formar una alianza comercial para tener un mayor peso y salir de la influencia del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones. Y esta Alianza del Pacífico justamente estaba orientada hacia el Asia consumidora de los metales necesarios que desde hace 500 años se comercializa entre América y Asia. Entonces, esta Alianza del Pacífico no solamente tuvo el tema del agrupamiento minero, sino también ideológico en su momento, ¿no? Eran gobiernos de derecha. Alan García hace un cambio de su primer gobierno de centro-izquierda, pasa a un gobierno de derecha, ¿no? Tirando hasta ultraderecha, y desarrolla un contrapeso, ¿no? A los gobiernos de izquierda que venían teniendo en Bolivia, en el Brasil de Lula, ¿no? Una situación en la cual querían aprovechar la Alianza del Pacífico para tener un contrapeso ideológico y a la vez tener una oportunidad de comercio hacia el Asia, ya saliendo de la dependencia hacia los Estados Unidos. En lo referente a los Estados Unidos, se percibe en el cono sur que ha habido un descuido, vamos a decirlo así, o una ya falta de interés de parte de los Estados Unidos, ¿no? En referente a estos países, ¿no? En el cono sur que hay prácticamente un gobierno de derecha, siguiente es un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, o sea, hay una variación continua, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, Argentina, ¿no? De Macri pasan a Fernández, seguramente después vendrá Milei, y así, ¿no? En el Perú igual, Ollantumala, PPK, no sé, es un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, con los consiguientes cambios de rumbo, ¿no? Con los consiguientes cambios de rumbo. En América, para los americanos, en el caso de Gran Bretaña y las Malvinas, efectivamente, había un tratado interamericano de asistencia recíproca, el TIAR. Hay un ejercicio incluso que se llama UNITAS, donde todos los años la escuadra americana pasa por toda América Latina entrenando a las fuerzas navales. Entonces, se va a dar el caso que ante la agresión de Inglaterra, bueno, la agresión de Inglaterra no, sino ante el conflicto argentino-inglés, tuve oportunidad de estudiar 20 años, en el 20º aniversario de Malvinas en Argentina, ¿no? Yo estudié un año en Buenos Aires, y vi de cerca, ¿no? Fue una guerra bien librada en el sentido de que los instructores eran ingleses, ¿no? O sea, en Inglaterra, Argentina respetó mucho el derecho internacional humanitario y hay una rivalidad por la soberanía, pero no hay odio porque fue una guerra bien librada, o sea, hubo mucho respeto de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el único país que apoyó a Argentina fue Perú. Mandamos una escuadra de aviones Mirage por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que se puso interlocutor ante el gobierno norteamericano y aceleraron el hundimiento de Belgrano por parte de la Thatcher para que hubiera causas belli ya irreversibles, ¿no? Sí, efectivamente, pues, ese de América para los americanos, desde que nació, fue un tema de dominio de Estados Unidos reemplazando la influencia europea. Esa es mi percepción. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Gaetano Guevara por esta explicación tan amplia, tan interesante de cómo se posiciona la Alianza del Pacífico respecto a otros procesos de integración como Mercosur y también respecto a Estados Unidos y por supuesto de cara a Asia, que además tenía o tiene aspectos interesantes la iniciativa. Digo, es verdad que fue lanzada por gobiernos de derecha, pero yo recuerdo algunas iniciativas de cooperación académica muy bonitas, donde estudiantes de los 4 países podían hacer semestres en las universidades del país que eligieran, digo, de cualquiera de los 4 miembros, ¿no? Y esto me recordó mucho lo que tiene Europa con el Erasmus, ¿no? Esta idea de que los jóvenes europeos puedan hacer parte de sus estudios en otros países, y esto ayuda a generar una empatía incluso entre las nuevas generaciones por el proceso europeo, lleva a generar o a contribuir a una identidad, que hay todo un tema en esto de la identidad europea, Susana lo sabe, pero creo que era un proyecto muy interesante y bueno, efectivamente al cambiar las orientaciones políticas de los gobiernos, pues lamentablemente esto a veces se ve un poco frustrado, ¿no? Pero interesantísimo lo que nos comenta el doctor, también a propósito del tema de Malvinas y de la situación de Argentina. Bueno, le pediría a la doctora Susana sus comentarios, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que podíamos estar aquí mucho tiempo, ¿no? Para contestar todas las preguntas muy bien, que algunas son muy difíciles y muy bien planteadas todas. Antes de esto, quería un poco simplemente señalar también al Fidel López Velas el dato de que Rusia, bueno, económicamente sí que perdió esa Guerra Fría. Hay que pensar también que es una potencia, ¿no? Potencia militar, potencia económica, la Unión Europea todavía lo es, ¿no? Militar, bueno, no. Y en ese sentido, Rusia, si miramos la escala, ¿no? del PIB nominal, ¿no? En el año 2020-2021, Rusia está detrás de Brasil, ¿no? Y en ese sentido es la economía número 11 del mundo, ¿no? Así que, bueno, económicamente sí que no es ninguna potencia y eso no tiene solo que ver con las sanciones, ya existía antes, ¿no? Ese declive. Y bueno, en cuanto a las preguntas que se me han planteado, yo creo que depende, ¿no? Con China es más fácil negociar que con la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene esos acuerdos de libre comercio plus, y el plus, ahí eso es más complicado, ¿no? Porque el plus tiene la ventaja de tener un diálogo político, que es muy bueno, ¿no? Hay un foro político, un intercambio, y también hay plus cooperación al desarrollo, ¿no? Para los países que todavía son elegibles. Pero también significa normas y estándares europeos en muchos ámbitos, ¿no? Ese es el problema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, una política agrícola común que es muy proteccionista, ¿no? Tenemos ahí varias trabas que es en ese sentido. De China no sé mucho, eso lo tendría que contestar otra persona, pero sí que hay varios obstáculos, ¿no? Las barreras no arancelarias en el caso de la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tiene sus ventajas porque la Unión Europea es un socio con normas estándares altos, ¿no? Y que permite también estar en otros mercados, no solo la Unión Europea, ¿no? También con Estados Unidos quizá, pero bueno, tiene su dificultad. En cuanto al factor de qué factores han provocado este declive en la relación Unión Europea-América Latina. Bueno, yo creo que un poco la propia dinámica de la Unión Europea de América Latina, la intromisión, ¿no? Ha sido como por falta de voluntad, ni siquiera, pero cada región estaba tan inmersa en sus problemas y dinámicas que se han perdido un poco, ¿no? No estoy diciendo que no haya relaciones, hay muchísimas relaciones, lo único que no son tan visibles en este momento, ¿no? Y también España, ¿no? Está mucho más la prioridad, es Europa, ¿no? Europa, y no, ya no es América Latina. La lejanía, ¿no? Geográfica también un poco, y la ampliación de la Unión Europea hacia el este. Europa del Este, la Unión Europea, ¿no? Se ha situado más, como decía Fidel, ¿no? Muy cercano a Rusia, ¿no? Ahora vamos a tener, y bueno, allí el tema de la OTAN, creo que tampoco se puede echar la culpa a la OTAN, tampoco justifica eso, una invasión rusa a un país vecino, un país soberano. Creo que también el respeto de la soberanía en ese sentido que aluden mucho los cubanos es muy importante, ¿no? En cuanto a cómo afecta este conflicto a América Latina,
Yo creo que, bueno, puede ser una oportunidad también, ¿no? Porque Rusia va a necesitar también países que le suministran determinados productos que ya no suministra la Unión Europea, ¿no? Quizá se puede también aprovechar, ¿no? Para algún país latinoamericano de hacer más negocios con Rusia, ¿sí? Pero claro, quizás sacrificando un poco la relación con la Unión Europea y con Estados Unidos, no lo sé. Y bueno, yo creo que me pareció muy interesante la pregunta que le dejo a Fidel, sobre las sanciones, que es un tema que me fascina últimamente, ¿no? Si Cuba puede dar lecciones a Rusia en cuanto a sanciones, me parece una pregunta muy oportuna, ¿no? Seguramente, porque has vivido cuántas décadas y décadas, ¿no? Buscando alianzas estratégicas con la Unión, con la URSS y luego con Venezuela, ¿no? Eso quizá, esas opciones, no, Rusia no sé si las tiene, ¿no? Porque China enviar el gas es que tiene su problema también de los gasoductos, ¿no? Cosas de infraestructura que son complicadas de resolver, ¿no? Bueno, allí lo dejo. Es que es riquísimo el debate, podríamos estar mucho tiempo, pero me callo ya. Gracias. Muchas gracias, Susane. Ahora que la escuchaba y cuando comentaba que Rusia va a necesitar proveedores de diversos insumos y esto podría ser una oportunidad para América Latina. También me quedé pensando en ahorita vamos a escuchar a Helio Fidel, al doctor, pero una de las cosas que ha pasado con Cuba es el tema de las sanciones secundarias, ¿no? Como lo de la Helms-Burton, donde Estados Unidos castiga al que tiene relaciones con Cuba. Y hay un temor actualmente, lo hemos visto en México, puedo hablar por el caso mexicano, de que las sanciones que ha decretado Estados Unidos y Europa contra Rusia en un momento dado puedan afectar a México. ¿En qué sentido? A pesar de que el presidente de México dijo claramente que él no va a sancionar a Rusia, no va a adoptar ni se va a ceñir a las sanciones anunciadas por Biden o por los países europeos, sí las empresas mexicanas están preocupadas y hay empresas mexicanas, hay 30 empresas mexicanas que tienen presencia en Rusia y varias de ellas, entre ellas Bimbo, que es una de las grandes multinacionales mexicanas, anunció su salida de Rusia, anunció el cese de sus operaciones en Rusia, porque claro, el problema con las multinacionales es que operan en muchos lugares y tienen el miedo de que por estar operando en Rusia pudieran recibir sanciones de los países que están sancionando a Rusia, léase los mercados europeos o el propio mercado de Estados Unidos. Entonces, es un tema fascinante, por supuesto. Habrá que ver si América Latina, ahorita que la relación con la Unión Europea que nos comenta Susan, no está en su mejor momento y hay este matrimonio de cansancio, ¿no? Donde ambos dicen, ay, sí, somos amigos y tenemos muchos proyectos y empresas e inversiones y demás, pero no sabemos si esto pudiera facilitar las cosas en el sentido de que Rusia tenga una puerta para acercarse a América Latina, dada este cansancio que hay en el matrimonio de mucho tiempo entre América Latina y Europa. Vamos a ver, digo, las cartas también están en el aire. Pero bueno, el tema de sanciones, le queremos insistir al doctor Helio Fidel, es un tema fascinante. Cuba tiene una enorme experiencia en este tópico. Lo escuchamos, Helio Fidel, por favor. Bueno, bueno, no puedo hablar de eso porque cuando yo nací, este señor, que ahorita ya es un adulto mayor, ya estaban las sanciones. Es decir, yo no sé cómo es vivir sin sanciones porque no lo viví. La diferencia está en que cuando usted sanciona a Cuba, no pasa nada. No se puede pensar, decir, no se puede establecer una relación, es decir, en cuanto a las políticas de sanción contra Cuba o cualquier otro país del mundo subdesarrollado, que sancionar a China, que sancionar a Rusia, que sancionar a alguna potencia. Porque lo cierto es que el orden económico internacional que diseñó Occidente, porque este subdesarrollo que padecemos hoy lo construyó Occidente, cuando España, Portugal y todos los países europeos llegaron a América, no había plantación, no había esclavitud, no había monoexportación. El diseño de dependencia fue creado por Occidente para poner a todos estos países, a toda esta economía en función de su desarrollo. Y se crea, ese capitalismo desarrollado crea un capitalismo dependiente periférico deformado.
Luego, lo que acontece es que hay un orden económico injusto y hay una realidad. Las leyes comerciales son puestas por Occidente. La emigración selectiva, a la que algunos llaman robo de cerebro, va hacia Occidente, hacia Estados Unidos y a la Unión Europea. Y la Unión Europea se puede ahorrar mucho dinero en escuelas y sistemas educacionales porque constantemente, anualmente, se provee de mano de obra calificada en mundos subdesarrollados. Luego esto es mucho más complejo, esto es un sistema. Yo no quise decir nunca que Rusia había ganado la Guerra Fría. No, la Unión Soviética perdió lo que se llama Guerra Fría. Yo lo que digo es que la Guerra Fría no terminó. Que cuando termina la Segunda Guerra, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Europa dejó armarse a Alemania, dejó ascender el fascismo y dejó que la Segunda Guerra Mundial comenzara. Y miraron hacia otras partes, porque el objetivo era otro. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no se resuelve el problema y empieza una guerra entre las hegemonías para destruir la Unión Soviética, para destruir el socialismo. Y cuando se derrumba la Unión Soviética, hay un proceso de continuidad. Y mi pregunta es, si la Guerra Fría era un conflicto entre el socialismo y el capitalismo, ¿por qué continuaron las contradicciones entre Occidente y Rusia? ¿Por qué la beligerancia? ¿Por qué la necesidad de imponer un orden económico que a Rusia no le interesa? Entonces el problema es mucho más complejo. Por supuesto, yo no estoy justificando y sería incapaz de justificar ningún tipo de guerra. Lo que me pregunto es, ¿por qué ahora hay que ser tan enérgico en las condenas cuando Europa duró años sin condenar el apartheid? Sin condenar la política de Israel hacia el mundo árabe, hacia el pueblo palestino, cuando eso no tiene la misma intensidad, ni tiene la misma intensidad en las Naciones Unidas, lo que ha acontecido en Siria, en Libia y en otros países, o cuestiones que ocurren en África o el conflicto de Yemen. Señores, hay un doble rasero en las relaciones internacionales, hay un doble rasero en la política, hay un doble rasero en el análisis de estos procesos. Es decir, lo que trato es de complejizar. Yo no, por supuesto, de ninguna manera se justifica una invasión a otro país. Y si hay países a los cuales de ninguna manera le conviene que esto se acepte, son los países más pobres y los países que históricamente han sido agredidos. Y tomemos la historia de América Latina y vamos a buscar cuántas agresiones ha habido y quiénes han sido los agresores. Pero cuando se da la independencia, la llamada independencia del colonialismo español, ¿a qué viene Europa, América Latina, con su modernidad, con sus ferrocarriles, a saquear? Lo que llegó tarde Europa a América Latina, porque ya el capitalismo se había extendido hacia América del Norte y había un capitalismo potente que a finales del siglo XIX ya está en una etapa de una concentración enorme de capitales y ya América era para los americanos, entre comillas, porque resulta ser que ahora tampoco somos americanos. Y eso pasa con las Malvinas. ¿Por qué las Malvinas? ¿Qué sentido tiene las Malvinas? ¿Qué sentido tiene las Malvinas? Un sentido geopolítico, un sentido colonial. Yo pienso que lo primero lo que Cuba puede demostrar es hasta dónde es injusto y es cruel son las sanciones. Y hasta dónde tirar las sanciones son como las bombas, porque usted las lanza, pero no tiene ningún control de a quién perjudica. Y hasta dónde ese tipo de sanciones no van a ser para nada la solución de lo que está aconteciendo en el mundo. Creo que va a haber más crisis, creo que va a haber más injusticia, creo que va a haber más violencia. Si tuviésemos otra cultura de las relaciones internacionales, creo que el mundo se sentaría a buscar otras opciones. Las sanciones no han sido nunca una solución para los conflictos del mundo. Y creo que, no sé quién, si fue Gandhi que dijo que la única victoria verdadera es donde no hay vencidos ni vencedores. Yo creo que las sanciones lo que van a crear es un mundo más injusto y un mundo con más guerras y un mundo con más odio. Y quizás lo último que se destruya sea aquello a lo que está dirigida la sanción. Ese sí es mi punto de vista. Hubo una pregunta, doctor, sobre si Rusia ya no exporta ideologías. A mí me confunden. No decían que sabía que había el socialismo.
no decían que se había acabado el comunismo. Entonces, ¿se acabó o no se acabó? Me preocupa porque ahora resulta ser que, por ejemplo, yo veo muchos enfoques en los cuales se está haciendo una asociación entre la Rusia de hoy y la Unión Soviética. Sí. ¿Y por qué no lo asocian con la Rusia zarista? ¿Cuáles son los cambios objetivos en la historia de Rusia desde los tiempos inmemoriales de la Rusia socialista hasta nuestros días? ¿Hasta dónde las necesidades y las aspiraciones hegemónicas de un país se mantienen a lo largo de la historia en diferentes formaciones económicos sociales? Yo creo que lo que está aconteciendo es una guerra de hegemonías, lo que no queremos reconocer a veces y lo queremos simplificar a veces. Los intereses entre Rusia y Occidente, los intereses de Rusia y Estados Unidos son antagónicos, pero son antagónicos por los intereses propios del desarrollo de cada área geográfica, no porque hubiera socialismo o capitalismo. Lo que pasa es que el socialismo en su momento defendió esos intereses y después, con la llegada de la hora Putin, porque además, ¿qué iba a exportar Rusia después del campo socialista? ¿Qué pasó allí? Lo entregaron todo, fue el caos total. Y mi pregunta es, ¿cuál es la ideología? Porque vamos a hablar en términos teóricamente correctos. ¿Cuál es la ideología de Rusia hoy? Porque Rusia es capitalista. Y muy capitalista. Entonces, ¿cuál es la ideología que está exportando Rusia? ¿Y por qué Rusia exporta ideología y Occidente no exporta ideología? No exporta ideología. Mira, todo el mundo está exportando sus razones, todo el mundo está exportando sus intereses, todo el mundo está tratando de avanzar en su dirección, como lo está haciendo China, como lo están haciendo las demás potencias. No sé cuál es la ideología que puede exportar Rusia, francamente. Muchas gracias, doctor. Nos llegó otra pregunta y bueno, ahorita después de leerla les voy a pedir... antes de eso, tenemos una encuesta. Vamos a ver si la podemos lanzar porque antes teníamos este hábito de poner una encuesta mientras reflexionaban los ponentes sus respuestas ante las preguntas de los invitados. Y bueno, aquí tenemos una encuesta que queremos poner a su consideración rápidamente. Son unas preguntas, simplemente no hay correcto o equivocado, simplemente es un sondeo para conocer sus visiones sobre los temas que nos ocupan en esta sesión y en este seminario. Bueno, la pregunta 1 es, ¿América Latina es una región marginal en el mundo del siglo XXI? Otra pregunta es, ¿Estados Unidos considera a América Latina una región marginal en sus prioridades internacionales? La tercera es, ¿considera que la guerra entre Rusia y Ucrania hará menos prioritaria a América Latina en el mundo? La cuarta, ¿cómo es el mundo del siglo XXI? Ahí tienen varias opciones, policéntrico, unilateral, bipolar, multipolar. Otra pregunta es, ¿considera que la fatiga creada por la pandemia del COVID-19 ha llevado a que la opinión pública mundial sobredimensione la guerra de Rusia y Ucrania? Otra es, ¿cuál piensa que es el mayor problema que enfrenta el mundo en el momento actual? Y hay una lista de flagelos que nos aquejan y pues les pediríamos a quienes respondan la encuesta que reflexionen sobre cuáles serían esos flagelos. Otra pregunta, la séptima, ¿qué suerte correrán los objetivos de desarrollo sostenible en 2030? La octava, ¿el mundo es un lugar más inseguro en 2022? La novena, la ONU sigue siendo relevante en la gestión de los grandes desafíos globales. Y la última pregunta es, ¿la República Popular China es una potencia mundial? Bueno, la vamos a lanzar, le vamos a pedir a nuestros asistentes que mientras escuchamos las reflexiones de los ponentes, nos hagan favor de responder la encuesta. Y bueno, hay una pregunta del público para los tres ponentes que dice, ¿qué papel juega el RCEP en los reacomodos geopolíticos y geoeconómicos, principalmente para América Latina? Les voy a pedir también a cada uno de ustedes, igual en el orden en que se presentaron, una reflexión final sobre todos estos temas tan variados, tan importantes, y después de haberse escuchado mutuamente. Entonces le pido en primer lugar al doctor Gaetano Guevara que haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, María Cristina. Interesantes las reflexiones del doctor Irio Fidel referente a las ideologías, ¿no? Vemos en el Perú, su principal socio comercial, que es China,
vemos que ha llegado más de 130 empresas chinas. 130 empresas chinas que dicen ser públicas, porque supuestamente China dice ser comunista, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, este proyecto del Zoom, este sistema del Zoom, lo hace Eric Yuan, un ciudadano chino, que aplica 9 veces para ir a Estados Unidos y en Estados Unidos lanza esta plataforma, ¿no? Que la pregunta es, ¿y por qué no la lanzó desde China? ¿No? O sea, ¿por qué va a los Estados Unidos un chino, ¿no? Y lanza una plataforma y hoy es un millonario, ¿no? Entonces, es paradójico, es muy interesante lo que dijo el doctor Helio Fidel. ¿Qué ideología? O sea, ¿China es comunista o es imperialista? ¿O es capitalista? Entonces tenemos, por ejemplo, en el Perú, asumido el 28 de julio del año pasado, un presidente que se presentó como un comunista, ¿no? Y ahora en el gobierno, el día de ayer, ha cesado operaciones la principal empresa minera china en el mundo, que es MMG. Entonces, en un gobierno comunista latinoamericano, el país comunista de China sale de operaciones y ahí, o sea, o sea, es una contradicción. O sea, esperaríamos que entonces ese gobierno es comunista o es proamericano, porque el hecho de que se vaya una empresa china favorece a quién, ¿a Estados Unidos o a China? Entonces, es toda una confusión que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? O sea, yo lo traduzco de que, por ejemplo, mis alumnos me dijeron, profesor, ¿qué país es más globalizado, Estados Unidos o China? Y la mayoría de los alumnos decían, Estados Unidos es el más globalizado. Y no es así. Resulta que el más globalizado es el que menos sanciones aplica o recibe, ¿no? O sea, es una paradoja en la cual hay una evolución continua y momento a momento. Y eso es básicamente mi apreciación, María Cristina. Muchas gracias, doctor Gaetano. Efectivamente puede ser confuso, ¿verdad? China habla del socialismo de mercado. Y cuando visitamos ciudades como Shanghai, que son impresionantes centros financieros, por cierto, ahora lo están pasando muy mal con la pandemia, pero son grandes centros financieros y vemos cómo fluye la oferta y la demanda y todo esto, pues sí nos genera asombro, ¿no? Y confusión, resulta muy confuso. Pero bueno, creo que al final del día China es pragmática. Tiene gran experiencia, es cauta en su política exterior, por supuesto, es paciente, pero es pragmática, ¿no? Yo lo resumiría así. Y más allá de si son de izquierda, de derecha, si son comunistas, si son socialistas de mercado u otra cosa, la realidad es que son pragmáticos. Bueno, muy bien. Susana Gratius, por favor. Sí, bueno, se preguntó por el RCEP, ¿no? Por este tratado, ¿no? De libre comercio de 15 economías, entre otros China también y Japón, ¿no? Allí vemos un poco también que la ideología allí no tiene mucho que ver, ¿no? Allí son intereses económicos que van más allá, que no necesitan ideología, parece, ¿no? Eso es un poco... en ese sentido también es, bueno, un capitalismo global que casi ningún país se escapa de eso, o quizá ninguno, quizá Corea del Norte, no sé. Pero es un poco lo que realmente ha ganado esta guerra fría, ¿no? Porque no vemos que tampoco desde China sale otro tipo de modelo, ¿no? Más sostenible, y allí voy un poco a la cuestión de las ODS que nadie ha preguntado, ¿no? Yo creo que ese capitalismo global, ¿no? Está en el fondo destinado al ocaso, ¿no? Si no vamos a descubrir Marte o irnos a otro, este planeta se acaba, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene que estar y seguir en la agenda el cambio climático, frenar ese cambio climático, y esto implica evidentemente ir a un modelo económico, social, político diferente, ¿no? Creo que no hay otra manera, ¿no? Con la economía verde no hacemos mucho, ¿no? Si compro un yogur que tiene X etiqueta o la otra, y es lo que pasa en Europa, no hace mucha diferencia, ¿no? Hay que pensar en consumir menos, ¿no? Allí este ejemplo latinoamericano de buen vivir también es interesante, ¿no? El de crecimiento, el buen vivir, todas estas vías que son un poco alternativas, ¿no? Dentro de un modelo capitalista que tiene que dirigirse hacia otros horizontes, ¿no? Y un poco también lo que decía tanto del
luchas hegemónicas, espero que no, espero que vamos a superar esas luchas hegemónicas, porque yo desde luego no estoy tan a favor de que continúa esta idea de realismo de la geopolítica, de buscar como Putin o bueno, ahí el zarismo creo que es mejor ejemplo, ¿no? Acierta y más, porque es verdad, hay un capitalismo salvaje en Rusia, ¿no? Los oligarcas rusos, si no, no estaríamos hablando de eso, qué ideología puede representar eso, más allá de la acumulación de capital, ¿no? Y lo que sí es esa nostalgia del pasado, un pasado glorioso, eso es el zarismo, ¿no? Es como un poco esa guerra, bueno, quizá vamos a ser todos víctimas de esta guerra, pero me recuerda un poco la Primera Guerra Mundial, ¿no? Más que nada, en cómo se lleva a cabo esa guerra. Y bueno, desde luego que es una guerra asimétrica, ¿no? Porque Ucrania no cree que pueda ganar esa guerra, ni siquiera con tantas armas que le manda la Unión Europea, que podemos estar a favor o en contra, ¿no? No me voy a pronunciar mucho sobre esto. Es complicado, ¿no? Yo me quedaría más con Gandhi, ¿no? Que la vía pacífica siempre es la mejor, ¿no? Creo que allí coincidimos con Fidel también. Bueno, lo dejo allí. El Consejo de Seguridad. Creo que allí nuevamente necesitamos una reforma del Consejo de Seguridad, ¿no? No para excluir a Rusia, sino para incluir sobre todo a otros y hacer un mayor equilibrio, ¿no? India, ¿no? Alemania, no, por favor, no. Ya tenemos 2 países en el Consejo de Seguridad, no somos tan importantes, no. Deberíamos tener un asiento para la Unión Europea, ¿no? Eso sería mejor, ¿no? Y luego África y América Latina, que no están permanentemente representados. Tenemos que ir hacia otro modelo, otro multilateralismo más representativo, ¿no? Del mundo actual. Bueno, allí lo dejo. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Susana. Doctor López Velas, por favor. Muchas gracias. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía la doctora Susana. Es decir, el problema está en que ninguno de los proyectos que se están presentando hoy al mundo se inserta en la colaboración. Vivimos un sistema que se sustenta sobre la competencia. El problema es que se hace un poco aburrido porque la competencia siempre la ganan los más fuertes. Y esa misma competencia, que además funciona según, porque han pasado del estado de bienestar hasta el capitalismo salvaje, y aquello va y vira según las condiciones históricas. Y eso es una realidad. Tenemos el Consejo de Seguridad, es decir, el mundo no resuelve los problemas de inserción, de colaboración, etcétera, por las mismas razones por las cuales tenemos ese Consejo de Seguridad. ¿Y por qué lo vamos a cambiar ahora y no lo cambiamos hace 10 años que teníamos los mismos motivos? Lo que los muertos eran otros y las crisis eran otras. Sí, detrás de todo esto hay un enfoque que yo creo que sí que tiene que ver, sí, yo creo que tiene que ver con la hegemonía. Lo cierto es que en ningún caso, ni la inserción china en América Latina, ni la inserción de ninguna de las potencias en América Latina ha sido sobre la base de la colaboración. Hay una inserción desde las reglas del capitalismo que creó, sancionó y legitimó Occidente y que se ha reproducido a nivel global. Si no se resuelve el problema de la distribución, si no se resuelve el problema del subdesarrollo, si no se resuelve el problema de la deformación estructural, ¿cómo vamos a lograr el desarrollo? ¿Qué tiempo necesitó Europa después de la Segunda Guerra Mundial para alcanzar su esplendor? ¿Cuántos siglos lleva el tercer mundo tratando de ir? A mí me molesta un poco eso de países en vías de desarrollo. Ya está bueno, que eso es un cuento infantil. No estamos en vía de ningún desarrollo. Y no va a cambiar el orden económico internacional, ni se va a cambiar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque está sustentado los intereses que tienen el poder. El poder económico que al final se ejerce a través del poder político a nivel internacional. Disculpen la simplicidad, la simpleza, la manera en que es simplificado, pero es así. Y por eso, es decir, ahora de pronto la migración tiene otro sentido. Ahora sí se pueden bloquear determinados medios de comunicación y la libertad de opinión que pasó. Entonces, vivimos un mundo con doble rasero y eso lo vamos pagando una y otra vez. Gracias. Muchas gracias, doctor López Velas. Efectivamente, nuestro mundo es desigual.
mal administrado, tendríamos que decir, y donde la riqueza está muy desigualmente repartida, apropiada, en fin, y bueno, ahí está América Latina. Vamos a ver qué comenta nuestro público sobre la encuesta. Bueno, América Latina es una región marginal en el mundo del siglo XXI, pues la mayoría dijo que sí, 63% dijo que sí. Pregunta, ¿Estados Unidos considera América Latina una región marginal? 75% dice que sí. ¿Considera que la guerra entre Rusia y Ucrania hará menos prioritaria América Latina en el mundo? Esto es muy feo. 75% consideran que así será. ¿Cómo es el mundo del siglo XXI? La mayor parte de quienes respondieron a la encuesta dicen que es multipolar. 88% dicen que es un mundo multipolar. Considera que la fatiga creada por la pandemia ha llevado a que la opinión pública mundial sobredimensione la guerra de Rusia y Ucrania. Aquí es abrumador. 88% de nuestro público considera que así es. ¿Cuál piensa que es el mayor problema que enfrenta el mundo en el momento actual? El 63% piensa que es el calentamiento global. Ojo, ¿sí? Un tema que no abordamos en esta sesión. Lo vamos a estar abordando, obviamente, en otras sesiones, pero esto habla también de esos dobles raseros, ¿no? Priorizamos un tema, miramos un aspecto muy particular, nos olvidamos del entorno, del bosque, de toda la complejidad de los problemas que nos aquejan y, bueno, votaron por el calentamiento global 63% y epidemias y pandemias 25%. En la pregunta 7, ¿qué suerte correrán los objetivos de desarrollo sostenible en 2030? Y el 63% nos dice, la mayoría de estos objetivos no se podrán cumplir. La pregunta, ¿el mundo es un lugar más inseguro en 2022? El 75% dice que sí. La otra pregunta, ¿la ONU sigue siendo relevante en la gestión de los desafíos globales? Y qué bonitas respuestas nos dieron. La mitad dice que sí y la mitad dice que no. Bueno, pues qué bueno que todavía hay credibilidad en las instituciones. Nos da mucho gusto que siga habiendo fe en Naciones Unidas. Y la última pregunta es, ¿China es una potencia mundial? 75% dice que sí, 13% dice que está en vías de serlo, pero miren, otro 13% dice, lo será en alianza con Rusia, para esto que estaban comentando algunos de ustedes de cómo se está perfilando esta reconfiguración del mundo. Bueno, pues así está. Y pues agradecemos mucho la participación de todas las personas que contestaron la encuesta. Es fascinante también hacer estas encuestas porque nos ayuda a corroborar o no ciertas percepciones que tenemos respecto a los grandes problemas globales. Yo quiero aprovechar para agradecerle a nuestros distinguidos ponentes, al doctor Gaetano Guevara, a la doctora Susane Gratius y al doctor Elio Fidel López Velas por sus excelentes participaciones. Nos han dado mucho en qué pensar, han sido fascinantes. Además, pues mirar a América Latina, ya ven que la gente piensa aquí que somos marginales, pero pues nosotros no queremos ser marginales, nosotros tenemos que sobresalir, tenemos que trabajar más arduamente en la solución de nuestros problemas y tenemos que buscar la manera de tener mayor presencia en el comercio internacional, en la forma en que se gestionan los problemas globales. Entonces, este foro también tiene la intención de que repensemos a América Latina y de que reflexionemos sobre lo que no hemos hecho tan bien y las cosas en las que podemos cambiar precisamente para bien de la región. Muchas gracias a los tres. Aprovecho también para invitar a nuestro público. El día de mañana vamos a tener una entrevista a las 2 de la tarde. Es una entrevista de esta serie que se llama Una tarde con. Vamos a entrevistar al doctor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Pues no se la pierdan, hay muchas cosas que preguntarle. Yo sé que el personaje pues siempre ha estado en el ojo de la tormenta, es muy, muy controvertido. Él es controvertido, pero también ha estado inmerso en muchas controversias, entonces será muy interesante conversar con él. La cita es mañana a las 2 de la tarde, no se lo pierdan. Y también los invito para la siguiente sesión de nuestros seminarios, donde seguiremos revisando los problemas de paz, seguridad y desarrollo. La siguiente sesión será el 5 de mayo
mayo y versará justamente sobre un tema que estaban mencionando hace unos momentos los expositores, los conflictos de baja intensidad en el siglo XXI. Un tema fascinante, tenemos muchos conflictos de baja intensidad que pues en realidad de baja intensidad tienen muy poco, ya lo comentaremos, y tendremos aquí a connotados expertos para analizar esta problemática. Gracias a todos por el favor de su atención. Les pedimos que se sigan cuidando. Ya saben, la pandemia sigue, pero hay que seguirse cuidando. Y de nuevo, gracias al doctor Gaetano, a la doctora Susana Gratius y al doctor López Velas por hacer estas reflexiones y acompañarnos esta mañana acá en América Latina, esta tarde allá en España. Gracias y hasta la próxima.